Están con nosotros los analistas políticos Carlos Rajo y Robert Valencia y la escritora y bloguera Judy Mam. Muchas gracias por regresar. Carlos, ¿quién miente? Uno de los dos tiene que estar mintiendo con esa conversación del muro, que si ocurrió o no ocurrió, de que no hablamos de quién va a pagar por él. Más allá de quién miente, Juan Manuel, quien se ve mal es el presidente mexicano, ya que él es el que tiene la autoridad y en principio no debería de estar en este tira afloja con una persona que obviamente no es jefe de Estado. Entonces, desde cualquier punto de vista que lo veas, más allá de quien diga la verdad, el hecho de que el presidente, que el jefe de Estado de la nación mexicana se vea obligado a hacer un Twitter o decirlo ayer en la conferencia, en el Town Hall con los jóvenes, a partir de ahí ya lleva las de perder, ¿no? Eso es, en este caso, digamos que es un punto menor, si se quiere, en el contexto de todo lo negativo que este encuentro ha tenido, Juan Manuel. Entre lo que yo llevo de seguir la prensa mexicana, le decía a alguien ayer que nunca había visto un momento en el cual existiera casi total unanimidad en la clase política por un lado y en la inteligencia por otro de México, los famosos columnistas políticos, en el cual literalmente, a excepción de uno o dos, todo el mundo cuestionando, pero no solo cuestionándolo como un error político, lo cual sería obvio que uno dijera, sino que poniéndolo, Juan Manuel, en los libros de historia, como una cosa que va a quedar en la historia contemporánea de México, como de las cosas malísimas que ha hecho un mandatario. Porque una de las cosas que más me llamó la atención de esa rueda de prensa, mini rueda de prensa que tuvieron justo después de los pequeños discursos, es que Donald Trump tomó control de esa rueda de prensa y fue el que le pidió las preguntas a los reporteros, cuando normalmente lo que marca el protocolo es que sea el presidente o el anfitrión el que tome el control de la rueda de prensa. ¿Cómo se dejó Enrique Peña Nieto en tomar el control de eso? Yo creo que cualquier persona que decide compartir un escenario con Donald Trump pierde su dignidad automáticamente. No hay manera de controlar a ese señor, no hay manera de controlar lo que va a decir. En México los políticos están acostumbrados a controlar todo, como en este caso hicieron una invitación completamente sin pensar, completamente sin planificar. Le hicieron una invitación a este señor de un día casi para otro, el señor dijo que sí, y al momento de la verdad, nuestro presidente no supo cómo tomar la batuta, no supo cómo llevar nada, pero aún antes de eso, lo más grave del asunto es, se le invitó a que viniera a México a una visita privada, en la que nadie puede saber qué fue lo que se dijo ahí o no. El tipo decide mentir o no mentir, no lo sabemos, entonces el presidente tiene que salir a defender, a decir, no, pero yo sí le dije. No importa lo que le dijo o lo que no le haya dicho. Y ahorita eso de, no, pero es que tener que explicarse de que él sí dijo lo que tenía que decir, no es el caso. El caso es que la invitación jamás se debió haber hecho. Quedó incluso más ridículo de esa manera. Sí, yo quisiera agregar algo y bueno, concuerdo totalmente en la mesa, creo que fue un error garrafal. Ahora también vamos a ponernos en el lugar de Peña Nieto haciendo de abogado del diablo, por decirlo de una forma. Porque a la hora de la verdad los mandatarios tienen que lidiar con cualquier futuro candidato, quiéralo o no, porque no solamente le extendió la invitación a Donald Trump, también se la extendió a Hillary Clinton, solo que ella todavía no ha confirmado. Y cito el caso, por ejemplo, del presidente Santos, quien ha tenido que lidiar con Nicolás Maduro, una persona que también ha tenido una actitud deleznable con el pueblo colombiano, aún así tiene que lidiar con él siendo el mandatario. Ahora, obviamente México y Estados Unidos tienen una relación muy estrecha independientemente de quién vaya a ser el candidato, sea Trump, sea Hillary Clinton, por lo cual creo que el presidente tomó esa decisión y él lo mencionó en el discurso junto al candidato. Sin embargo, y concuerdo también, fue una oportunidad perdida. Yo creo que el presidente Peña Nieto debió de haber por lo menos mostrar su talante como candidato, como mandatario. Simplemente no lo puso contra las cuerdas como debió de haberlo hecho. Y también Donald Trump se acobardó, realmente, y lo vimos. Él dijo, no hablamos del muro, no hablamos de quién haría un pago. Los dos se acobardaron, quisieron mantener un ambiente de concordia, de cordialidad, pero realmente vimos que la pelea se llevó a las esferas en Twitter, así que yo creo que ni el uno ni el otro quiso hacerse daño. La campaña de Donald Trump llevaba semanas anunciando a bombo y platillo un importante discurso sobre inmigración. Dejaban entrever que el candidato republicano a la Casa Blanca mostraría un rostro más amable a la hora de hablar de los millones de indocumentados que viven en el país. Al final, en Phoenix, Arizona, todo se quedó en lo de siempre. For those here illegally today,
who are seeking legal status, they will have one route and one route only: to return home and apply for re-entry like everybody else under the rules of the new legal immigration system. Carlos, ¿qué te parece? Durísimo el discurso, Juan Manuel. Digo lo obvio, ¿no? Cualquiera que lo haya escuchado o que haya leído sabe que volvió, o incluso que te dijera, hizo mucho más fuerte todas sus posiciones de inmigración en la primera republicana. Es claro que no hay ningún interés, o al menos nadie espera que va a conseguir votos latinos, y aún ese famoso pequeñísimo grupo de gente que supuestamente lo apoyaba, el famoso Consejo Latino o Hispano, ayer renunció, lo cual era de esperarse, ¿no? Yo pienso que, te dijera que ha influenciado el grupo que tomó el control de la campaña, comenzando por este señor que es el jefe de este portal de internet que se llama Breitbart, ¿no? Porque es gente que, si ves su historia, son las cosas que ha dicho Trump. Han sido siempre gente anti-inmigrante, ve a los indocumentados como criminales, hay que echarlos de este país, no hay ninguna manera de que se queden. Entonces no me sorprende desde ese punto de vista, y la estrategia básicamente es conseguir el voto blanco en los estados, 6, 7 estados en donde que pudieran decidir la elección. Te las está jugando, literalmente estás poniendo la carne al asador de que vas a obtener 80% tanto del voto blanco en esos estados, ¿no? Y es la única opción que te queda. Ya perdiste la idea que vas a conseguir votos latinos. Este es un perfecto ejemplo de cómo Donald Trump se troleó, por decir así, a Peña Nieto, porque no solamente decide ir a México, y cuando vuelve de México hace un discurso completamente hostil y completamente, bueno, lo que ya vimos, ¿no? Entonces la consecuencia es gravísima, no solamente para México, o sea, para México, ¿cuál es la consecuencia? Ninguna. Como digo yo, Peña Nieto al final pasará a la historia como un presidente mediocre y equivocado. Pero aquí, simbólicamente, hay un hashtag en Twitter que dice Conquistador Trump, ¿no? O sea, simbólicamente es como que casi le entregó, le abrió la puerta para legitimizar una política muy nacionalista y xenofóbica, ¿no? Bueno, obviamente yo creo que pecaríamos de inocentes si pensábamos algún cambio en el discurso de Trump, y como lo acabas de mencionar, la visita de Trump a México era para lucir presidenciable al lado de un mandatario y lucir bien frente a las cámaras y tal vez presentarse así, como un líder mundial. Y obviamente al llegar a Arizona el discurso cambió totalmente. Siguen las mismas mentiras, un mar de propuestas sin una pulgada de profundidad, y obviamente sostiene la construcción de un muro de más de 24,000 millones de dólares, que no solamente es el costo por construirlo, no estamos hablando de lo que costaría el mantenimiento, el desplazamiento de muchas familias que viven al lado de la frontera, porque es una frontera activa. Es decir, se habla de esto, no se habla realmente de una legalización, o por lo menos un sendero para muchas de esas personas que tratan de legalizarse, y los beneficios que esto le podría traer a Estados Unidos, que al legalizar esas personas puedan pagar impuestos y que le representaría mucho más dinero a Estados Unidos. Y sin mencionar las mentiras de Trump, diciendo que los indocumentados se aprovechan de los beneficios que ofrece Estados Unidos, cuando ellos ni siquiera pueden obtener sellos de comida, no pueden obtener servicios de salud, y por el contrario pagan impuestos que sostienen esos programas. Pero esto no lo vamos a escuchar de parte de Donald Trump, porque él siempre quiere mantener este tipo de demagogía para atraer el voto más radical, que fue el que lo llevó a donde sabemos ya, que es el ser candidato presidencial. Y antes de despedir nuestro panel, ¿qué tiene que hacer Hillary Clinton para hacerse notar en este loco ciclo electoral, Carlos? Pues yo creo que no tiene que hacer nada, Juan Manuel. Ha agachado la cabeza y me parece que es una buena táctica. Con agachar la cabeza seguirse adelante en los ratings. Dicho eso, por un lado, si yo fuera el asesor político le dijera, está bien, siga con su estrategia de agachar la cabeza. Al mismo tiempo me parece que es triste la campaña que estamos viviendo, porque por un lado ya sabemos que deberíamos, casi podemos asegurar, no quiero sonar irresponsable, que va a ganar Hillary Clinton. Las encuestas se hacen cada día, la ventaja es mayor, pero al mismo tiempo los índices de impopularidad de ella son altísimos. Nunca había habido dos candidatos que fueran tan impopulares. La gente no los quiere.
más del 50% dicen que no confían, no les gusta Hillary Clinton. Entonces vas a tener un presidente en el cual rompe lo normal en la política estadounidense, ha sido que tú votás porque sentís una conexión visceral con tu candidato. En este caso no existe. Bueno, hay mucha gente que está a favor de Hillary que tiene esa visceralidad. Ella no la inspira, digamos, en la mayoría de la gente. Lo que sí es que está en una posición extremadamente difícil porque todo va a parecer como que está saliendo a atacar o a defenderse. ¿Cómo puede ella mantener su estatus de la candidata que aparentemente está ganando la elección hoy por hoy sin bajarse al nivel de Donald Trump? Al mismo tiempo, sería bueno que de una rueda de prensa, sería bueno que empiece a comportarse como casi la presidenta electa y empiece a lo mejor a hablar de lo que va a hacer una vez que llegue a la presidencia. Eso a lo mejor tranquilizaría a la gente que siente que ella no está presente. Yo creo que debería aceptar la invitación de Peña Nieto. Por supuesto. Creo que eso balancearía muchas cosas. Creo que le ofrecería esa plataforma que usó Trump de presentarse y de proyectarse, como lo acabas de decir tú, como una candidata, como una presidencia, ya una presidente lista para liderar Estados Unidos. Creo que también tiene que hacer mayores esfuerzos para realmente enfocarse. Si quiere ganar el voto latino y no quedar como lo que conocemos como el hispandering, ¿no? Que es simplemente hablar muy bonito en un idioma muy florido, simplemente con el objetivo de ganar votos hispanos, pero sin la, la voluntad de realmente de saber lo que está pasando con la comunidad hispana. Creo que también tiene que rodearse, bueno, se ha rodeado, ¿no?, de personas del ámbito hispano que conocen el tema, pero creo que lo tiene que proyectar y bueno, vamos a esperar los debates porque ahí es donde sabremos verdaderamente de qué están hechos los dos. Veremos a ver en esos debates. El primero va a ser en Hofstra, creo que el día 26 de septiembre. Estaremos allí reportando ese debate. Carlos Rajo, Robert Valencia, Judy Mann, muchas gracias por habernos acompañado aquí en ProPolítica.